¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafa, ¿cómo estás? Hola también a Laura Regis, allá en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muy contento de saludarte, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre un placer recibirlos y gracias por acompañarnos. Hoy con un programa muy variado, muy rico que esperamos disfruten ustedes. Y vamos a empezar, lo hemos venido comentando, y más que una despedida, es una celebración de la vida, del legado, de la trascendencia de un personaje como lo fue don Miguel León Portilla. Y hoy, Laura, hubo un homenaje nacional. Miguel León Portilla decía que no era un hombre viejo, era un hombre con juventud acumulada. El sabio que absorbió conocimiento y lo regresó en forma de libro, como lo describió su discípulo y amigo Eduardo Matos Moctezuma, fue despedido con un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Minutos después de las 12 del día, el féretro con los restos del historiador, humanista, lingüista y académico ingresó al recinto de mármol donde lo esperaban familiares, amigos, alumnos y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Secretaría de Cultura Federal. En medio de aplausos y palabras de agradecimiento, fue llevado por la alfombra roja hasta el vestíbulo donde se le colocó la bandera de México y de la UNAM. Un sabio generoso que supo sembrar el amor al conocimiento, el amor al estudio, pero sobre todo el amor a este México diverso, extraordinario que tenemos. Nos queda reconocer y construir los caminos fértiles de esa riqueza indígena, nuestra más grande riqueza, para que nunca más sea una visión vencida. México ha perdido a uno de sus mejores hombres y la Universidad Nacional Autónoma de México a uno de sus más ilustres miembros. Pero se queda con nosotros para siempre. Ese gran universitario, el maestro de generaciones, el escritor, el lingüista, el historiador de historiadores, el académico indomable, el consejero, el hombre alegre, racional y justo, el defensor de nuestros orígenes. La lectura de poemas en lenguas náhuatl, mixteco, zapoteco, mazateco, maya y mije, en voz de poetas como Iván León, Nadia López, Juventino Gutiérrez, Natalia Toledo y Juan Gregorio Regino, acompañaron a las guardias de honor, como también lo hizo la banda comunitaria. Los asistentes recordaron al hombre que defendió a los pueblos indígenas y que trabajó por esta causa hasta el último día de su vida. No solo es una herencia intelectual, sino es una herencia para todos los mexicanos. Cada mexicano que ejerce el derecho a ser escuchado siempre va a regresar a los textos y a la voz de Miguel León Portilla. Yo creo que es el gran nahuatlato de nuestro país y lo que ha ocurrido ahora, después de esta presencia tan significativa, es que muchos de los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua son conocedores de las lenguas originarias del país. Nosotros también necesitamos indagar más en nuestras raíces, en los documentos históricos, en los códices, para leernos y recordarnos. Lo que él hizo fue, en cierto modo, sembrar lo que ya estaba ahí, descubrirlo y fertilizarlo. Por eso su legado es un legado creciente, no es un legado que está, digamos, inerte, sino que hay una proliferación de temas relacionados con su propia investigación. Y yo creo que se queda además ese compromiso enorme de don Miguel para que nos obliga a decir que los indios de México no nomás son los que hicieron las pirámides o los murales de Bonampak, sino que son esa parte de la población que tenemos extraordinariamente marginada. La preocupación, la consternación, el compromiso de don Miguel por los indígenas actuales es una lección que todos debemos tener presente. Era un hombre de mucho humor, siempre sonriendo, simpático, contando anécdotas, en fin. Creo que Miguel cubrió toda una serie de facetas en las cuales en todas destacó. Una pérdida no solo para la UNAM, a donde perteneció siempre, sino también para México, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues hemos perdido a un gran hombre, pero hemos ganado su obra. Noticias 22, Karen Rivera.
Fíjate, Rafa, amigos de Noticias 22, que a mí me gustó mucho lo que dijo Gonzalo Celorio en torno a que gracias a él, no solamente públicos, sino mismos integrantes de la comunidad intelectual que a veces uno pensaría, bueno, ya están enterados, conocen muy bien de gran diversidad de temas, pero él impulsó el conocimiento de las lenguas indígenas entre ese mismo círculo tan selecto que es la Academia Mexicana. Y reafirma lo que dice tanto el doctor Graue como Adolfo Castañón, está presente, sigue vigente en la lectura, en la enseñanza, en tantas generaciones que crecimos leyéndolo y de manera particular aquellos que formó en esta beta de la historia, de ser historiadores, de ser antropólogos, y se mantiene vivo su legado y por supuesto presente día con día el maestro Miguel León Portilla. Y bueno, con el pasar de los días, las voces del ámbito cultural, Rafa, artístico, académico, se hacen más unánimes, ¿no te parece? Sobre este legado vamos a ver qué nos dijeron para las cámaras de Noticias 22. Su pensamiento y su legado es eterno. Ha dejado mucho, ha dejado muchísimo. Fue un hombre sumamente generoso y dejó a mucha gente formada porque fue un gran maestro. Pues entonces, obviamente, el luto es enorme, la tristeza es grande porque un humanista como él siempre hace falta. México tiene una gran pérdida, en verdad. Creo que se nos ha ido un gran historiador, un gran ensayista, un ser combativo y luchador comprometido con las lenguas, con las culturas, con la cosmovisión y con el pensamiento indígena que nos hizo vernos como una nación pluricultural. Yo creo que el reconocimiento de la diversidad lingüística a México se la debemos a él. Siempre tenía una actitud muy humilde, muy digna y una propuesta continua de que el pasado fuera el presente. De veras es una herida su defunción. Ahora, la ventaja de los escritores es que no los mata nadie porque sus libros se siguen leyendo. Miguel León Portilla fue sin lugar a dudas uno de los grandes sabios mexicanos. Todo su trabajo sobre las culturas prehispánicas, precortesianas, es extraordinario, es decir, rescata literatura, poesía, textos filosóficos, pensamientos, es decir, hizo un trabajo verdaderamente colosal. Bueno, si pertenece a la casta de los grandes, Rafa. Indiscutiblemente, y ya hemos hablado y hecho énfasis desde siempre, y no solo en estos días, que nos falta mucho Miguel León Portilla, de la defensa de las lenguas y en general, no solo del idioma, sino de la cultura de los pueblos originarios, y también a propósito de eso habló Natalia Toledo. Para mí es muy lamentable la pérdida del maestro León Portilla, pese a que tuvo una edad considerable, una vida llena de satisfacciones. No podemos decir que no, porque fue muy añoso y muy dedicado al estudio, ¿no? Entonces, muchos de los escritores que escribimos en una lengua originaria crecimos con el pensamiento que él vertió de sus estudios, de su dedicación filosófica, para que supiéramos un poco de dónde venimos, cómo pensaban los abuelos o nuestros antepasados. Entonces, para mí es muy importante la obra de León Portilla, porque significó un camino también para valorar, revalorar lo que hubo antes y lo que debe persistir en el pensamiento de los pueblos originarios, que está ahí, ¿no? Que lo recibimos de muchas formas, de una manera oral, de una manera directa, de los cuerpos de nuestros abuelos, de los cuerpos de comunidad viva, pero lo escrito queda ahí. Y gracias a él hay jóvenes filósofos, ¿no? Que siguieron su camino y que siguen estudiando y ya saben cómo entrarle desde el estudio a todo lo que hay en las comunidades, que hasta el día de hoy se sigue pensando, se sigue viviendo, se sigue escribiendo, se sigue analizando la obra. Entonces, a mí lo que más me duele, porque la obra está ahí, es que perdamos gente tan buena, con esa calidad humana.
porque yo lo conocí, porque estuvo cerca de nosotros y siempre tenía esa vitalidad de un joven, de la sonrisa de un niño. Entonces, gente así no debería de irse. Pero bueno, lo único que debemos en esta tierra es la muerte. Don Miguel León Portilla decía que cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece, y esto pues es grave cuando, Rafa, tú te acuerdas que el año pasado presentamos el informe del INALI que decía 60% de las lenguas originales de México están en peligro de desaparecer. Es muy lamentable. Esto le preocupaba mucho a él y tiene que preocuparnos a nosotros. Y además, hablar del 60%, estamos hablando que hay aproximadamente 360 lenguas en nuestro país, más de la mitad están por desaparecer en menos de 5 años. Es muy interesante hacer esta reflexión y reparar en la obra de don Miguel León Portilla para entender su trascendencia y, por supuesto, sumarnos al rescate de las mismas. Y con esta reflexión, Laura, vamos a la pausa. Bueno, hoy es jueves de cine. Y lo más esperado, yo creo que del año, me atrevería a decir, The Joker llega a las pantallas grandes. Esto es algo de lo que nos va a platicar Julio López en la Marquesina 22. Muy buenas noches, pues sí, es jueves de cine y prácticamente Joker acapara las pantallas de cine de todo nuestro país. Pero bueno, hay otras opciones, incluyendo un festival mexicano que se realiza en Francia. No les platico más, vamos a ver de qué se trata. La verdad es que lo están pasando increíble. Pero bueno, antes de ir a Francia, vamos a ver uno de los estrenos que se realiza aquí en nuestro país. Se llama El ombligo de Guedani. Se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado y bueno, ahora llega a las pantallas de nuestro país. El ombligo de Guedani, del director Xavi Sala, es la antítesis de Roma de Alfonso Cuarón. Si bien las dos historias giran en torno a trabajadoras domésticas, son visiones completamente diferentes. En Roma, Yalitza Aparicio interpreta a una mujer sumisa y agradecida, un receptáculo de todo tipo de peticiones, caprichos y desplantes de sus patrones. Sotera Cruz da vida a Guedani, una chica rebelde por naturaleza, testaruda y contestona. Lo único que quiere es regresar a su pueblo con su gente y sus amigos. Es feliz con sus raíces zapotecas. Ella nunca se asume como la chacha, la sirvienta o la criada de nadie. Tengo la impresión que la sumisión que hace Bandera Roma es porque la mirada es de una parte favorecida que recuerda esa época y cree que así era. Por eso es la película que le gusta a tanta clase media acomodada y clase alta de México, para seguir aprovechando esa coyuntura los siglos que haga falta. Ojalá haya muchas Romas, pensarían muchos, ¿no? Ojalá que creamos que hay amor, que creamos que no es explotación, que creamos que no es esclavismo, que creamos que así son silenciosas, que no hablan, que no tienen mucho que contar, ¿no? Así les encantaría que fuera. Mascotas, no. Guedani y yo nos rebelamos contra eso. La historia es lineal y se cuenta de manera ligera. Aunque no es una comedia, tiene momentos graciosos que generan risas nerviosas. Tal vez porque vemos reflejada una realidad incómoda. Aunque lo neguemos, somos un país que discrimina. Xavi Sala buscaba a una niña zapoteca que hablara esta lengua originaria, y entonces encontró a Sotera Cruz. Su abuela y su madre le inculcaron sus costumbres y tradiciones. Para el rodaje de la película ya solo tuvo que aprender a escribir en zapoteco. Ahora busca incursionar como cantante de rap. Primero escribe sus canciones en español y luego las traduce. A mí me gusta mi tierra, mis raíces, me gusta mis tradiciones, mi cultura. Y pues claro que extrañaría Juchitán, de donde soy yo. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos sirvienta. El ombligo de Guedani alza la voz fuerte y claro por las trabajadoras domésticas marginadas y olvidadas. Seres humanos condenados a vivir al servicio de otros.
Bueno, pues ahí lo tienen, polémicas declaraciones del director Xavi Sala. Es una película que hay que ver, ¿no? Es una película que le ha ido bastante bien en otras partes del mundo y bueno, es una opción este fin de semana. Y ahora vamos ahora sí a Francia, donde se realiza el festival Viva México, que lleva un abanico de todas las producciones de reciente manufactura que se han realizado en nuestro país y donde hay una comunidad de actores, directores y, por supuesto, actrices que están enamorando al público parisino. Viva México Encuentro Cinematográfico celebra su 7ª edición. Desde su creación en 2013, el público parisino tiene la oportunidad de conocer lo más destacado de la producción nacional reciente, en este festival que reúne actores, directores y productores mexicanos, quienes comparten con el público sus procesos creativos. Esta edición está conformada por 13 largometrajes que dan muestra del amplio abanico de historias y narrativas que ofrece el cine mexicano, entre las cuales podemos encontrar Niñas Bien, de la directora Alejandra Márquez, una historia sobre la figura de la mujer en la sociedad mexicana. Cassandra Changuerotti, una de las protagonistas, es una de las invitadas a esta edición. Creo que las cosas están empezando a cambiar. Hay que ver todavía muchos resultados, pero sí está empezando a haber un movimiento muy potente, en el que creo mucho. También se proyecta Leona de Isaac Cherem, Qué bonita está su puerquita. Cría Puercos de Yécatl García, Conoces a Tomás de María Torres y Chicuarotes de Gael García Bernal. Señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para el susto. En la parte documental se presenta Disparos con la presencia del protagonista de la historia, Jair Cabrera. También exhibirán Un filósofo en la arena de Aarón Fernández. Y como función de clausura cerrará Familia de Medianoche del director Luc Lorenzen, la historia de una familia que se gana la vida operando una ambulancia. Ay, avánzale, taxi, avánzale. Que la Ciudad de México, el gobierno, tiene menos de 45 ambulancias por una ciudad de casi 9 millones de personas. Y la familia Ochoa tiene una ambulancia privada y están metidos en un mundo que éticamente es muy complicado. Están intentando de sobrevivir de los accidentes. Y ves las decisiones que tienen que tomar, decisiones que nadie quería tener que tomar. Otra de las invitadas de honor es la actriz Yalitza Aparicio, que ofrecerá un par de conferencias en este encuentro cinematográfico que concluye el 8 de octubre. Pues ahí lo tienen, este cine mexicano que se ve en París y como ya se los habíamos prometido, está con nosotros en el estudio mi querido amigo Jesús Chavarría para hablar de una película que acapara miradas y que conquista festivales y a la crítica. Sí, amigo, la verdad es que me parece que es un poco el efecto Joaquín Phoenix, ¿no? Es alguien que muy a pesar de que la academia es quien realmente no lo quiere del todo, él ha conquistado todos los eventos fílmicos habidos y por haber, ha sido premiado en Cannes, ha sido premiado, o sea, donde se para, él siempre ha sido reconocido y creo que eso influye mucho en lo que tiene que ver con la película, en donde obviamente su desempeño es uno de los grandes atractivos y no defrauda a nadie, ¿no? Y ya claro candidato para los premios Oscar. Por supuesto, yo creo que me parece que la nominación va a llegar, es inevitable, me parece que eso podemos darlo quizás por sentado. Lo que tal vez no llegue todavía es el premio, pero no hay problema, todavía hay mucho camino por recorrer y tarde o temprano le va a llegar. Y bueno, es una historia del mundo DC, ¿no? Y sí, que podría convertirse tal vez en una de las que le dé ese plus al cine de superhéroes. No, sin duda. Lo que pasa es que estamos ante lo que resulta de cuando un director que tiene ganas de contar algo con un personaje toma uno que proviene del mundo de los cómics de superhéroes, que es algo que ya no habíamos visto. En general eran películas más convencionales que trataban de hacer combinar todos estos universos. Aquí no, aquí hay un director que quiere contar algo con el personaje y eso es lo que presenta, le da identidad, ¿no? Hace del universo que presenta y en el que se desarrolla el personaje una especie de mezcla entre los Estados Unidos de la Gran Depresión como de los 30s, pero te hace guiños como a los 80s porque realmente es hacia donde estaría ubicada, hace un enorme trabajo con las atmósferas, todo para proyectar esta patología, personalidad enferma del Joker, que a final de cuentas es uno de los personajes más interesantes y el villano más importante de este tipo de cómics, ¿no? Sí, que ya lo ha interpretado Jack Nicholson, por ejemplo. Y ¿no? de manera impresionante también. Heath Ledger. Vi por ahí también un texto que justamente hacías un repaso de este personaje en el mundo del cine.
Sí, ha sido interpretado por varios actores, digo, también mencionaba en ese texto a César Romero, ¿no? En la serie de televisión, muy ad hoc a lo que era aquella serie, que es casi una versión de la comedia del arte con superhéroes, ¿no? Pero después ya llegó Jack Nicholson, que creo que es más la esencia del personaje de origen, mucho más gángster, mucho más comedia. Luego llegó Heath Ledger, que casi lo convirtió en un terrorista, sí. ¿no? En un terrorista. Y bueno, se llevó la película. Sí, definitivamente. Jared Leto, que la verdad, pues bueno, ese ya queda un poco de lado porque ni siquiera tuvo gran participación, pero llega Joaquín Phoenix para humanizarlo realmente, de verdad. Aquí estamos viendo un personaje con muchas capas, muchos matices, que se apoya mucho del patetismo también, para de alguna manera además rayar en temas como el asunto del circo de los medios, la manera en que terminan impactando este tipo de personajes en las masas, cuando se encuentran en un contexto de desolación, es la orfandad convertida en el crimen, ¿no? Y lo que parece sorprendente es justamente esta comunión entre el público y la crítica, ¿no? Ya me parece sensacional que se haya llevado el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, que es el León de Oro, ¿no? Que el año pasado lo conseguía Guillermo el Toro. Sí, yo creo que eso es bien importante y me gustaría, qué bueno que lo mencionas, me gustaría resaltarlo, porque a final de cuentas el que se reconozca una película de este tipo en un festival como ese, es de alguna manera un empujón para que la industria empiece otra vez a acercar a los personajes a directores de propuesta, que realmente se propongan películas en donde hay algo que decir con ellos, que es lo que no estaba sucediendo. Entonces, creo que de entrada en un festival se tiene que premiar lo que lo merece, y la película realmente lo merece. Y por otro lado, pues envía el mensaje muy claro, ¿no? Como, porque no deja de ser una película un tanto subversiva, cuando estamos viendo que hay universos como el de Marvel o el de Disney, que todo lo quiere meter en un molde, que todo lo quiere de producción rápida y ligera y muy digerible, ¿no? Llega alguien y hace esta película dentro de la misma industria, dentro del mismo boom de superhéroes, pero mucho más compleja, mucho más adulta, con un discurso mucho más elaborado y con implicaciones ahí sociales y políticas importantes. Creo que es muy bueno que se le reconozca, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sería la gran diferencia con el Joker que vimos de Heath Ledger? Me parece que a final de cuentas el de Heath Ledger obedece mucho más a una especie de fuerza criminal muy general, digámoslo así. Aquí se va mucho más al lado íntimo, al lado personal, se mete a las entrañas del personaje, allá lo convierte en una antítesis en donde se aborda muy poco de lo que pasa adentro, en realidad es lo que proyecta y lo que provoca a su alrededor. Aquí vemos mucho más de lo que sucede dentro del personaje, dentro de esta personalidad atormentada y que cómo se va transformando. Digo, a final de cuentas es la exposición de lo que en el cómic de La Broma Mortal hacía, ¿no? Ahí él trataba de probar que cualquier persona, teniendo un mal día y con un pequeño empujoncito, se convierte en lo que es él. Aquí vemos por qué él piensa eso, y que eso es como precisamente lo interesante, ¿no? Sí, una historia de clasificación R. Por supuesto, ¿no? Esta no es para niños, no vayan pensando en eso. No. No diré nada. Qué bueno, no cayó en la trampa de Rafael García Villegas, que también es un fan de estas historias, ¿no? Y qué bueno, hay que decir también que ya está en cartelera, que llega mañana y como bien lo mencionaba Jesús, pues no es para menores de edad. No es para menores de edad, vale la pena, y creo que aunque se ha dicho que la película no va a conectar con ninguna otra de DC, ojalá y así fuera, sería el inicio ideal para un Batiuniverso de verdad maduro y muy bien aprovechado. Pues, sí, muchísimas gracias, mi querido Jesús Al contrario, Chavarría. siempre es un gusto caerle por acá. Y bueno, ya, si teníamos ganas de verla ahora más, después de esta recomendación del buen Jesús, hay que darse una vuelta a ver Joker. Sin lugar a dudas. Y nos vamos a una pausa, Laura, pero antes les recordamos que, terminando este espacio, inicia Debate 22 con Jacaranda Correa. Una cita a la que no pueden faltar. Se va a hablar de comunicación y tecnología, y bueno, en ámbitos indígenas y comunitarios. Así es, un programa que se antoja interesante, 9 de la noche en Canal 22, y también los invitamos a que consulten Noticias 22 Digital, donde se encuentra ya arriba la crónica completa de lo que sucedió ayer durante la marcha del 2 de octubre. Una pausa y volvemos. Esto está muy atractivo. Desde Buenos Aires llega a México la Feria de Arte Bada. Es un acontecimiento imperdible para todo coleccionista y el que quiere llegar a hacerlo. En febrero del próximo año se llevará a cabo la primera edición de Bada México,
una feria de arte donde los creadores tienen contacto directo con el público sin la necesidad de intermediarios. El concepto nació en Argentina en 2012 y a raíz de su éxito llega a nuestro país. Nosotros estamos convencidos que nadie puede hablar de la obra mejor que el artista, que es una experiencia increíble cuando uno ve la obra y además escucha hablar al artista de esa obra. Para el artista tiene un valor enorme saber qué le pasa a la otra persona con esa obra, qué lo conmueve, y bueno, un poco la obra se completa con la mirada del otro, entonces ese feedback para el artista es un gran tesoro. Luego de 8 ediciones, VADA, cuyo nombre significa Buenos Aires Directo de Artista, se ha consolidado en América Latina como la feria más importante en su tipo. Empezamos con 100 artistas y en la primera edición vinieron 5.000 personas. En esta octava edición eran 280 artistas y 80.000 personas que visitaron la feria. Nosotros, el crecimiento en 8 años fue enorme, el público tuvo una respuesta increíble, disfruta muchísimo. VADA nosotros siempre decimos que es una fiesta del arte. VADA no se involucra en la venta de obra ni cobra comisión alguna. Es el artista quien gestiona su relación comercial con el comprador. Lejos de la sobriedad de otras ferias, VADA promueve la idea de que todos podemos ser coleccionistas. Muchísima gente que nunca se había animado a comprar arte porque le parecía que siempre iba a ser algo carísimo, algo inaccesible, en VADA compró su primera obra. Por eso nosotros también proponemos a nuestros artistas que además de la obra, por supuesto que cada uno tiene, con los precios que cada uno maneja, es importante aclarar eso. Además de esas obras, nosotros le pedimos a todos que hagan un esfuerzo y tengan por lo menos 10 obras a un precio máximo de $100. Esto hace que el arte realmente sea posible para muchísima más gente. La primera edición de VADA México dará cabida a 100 artistas. Hasta ahora, solo 60 lugares han sido asignados, por lo que todavía están a tiempo de participar. Lo que tienen que hacer es inscribirse a través del correo electrónico info@vada.com.mx o de la página web vada.com.mx. Porque queremos mostrar y poner esa plataforma en el mercado mexicano, en el mundo del arte mexicano, que es una nueva situación en el mundo del arte, porque este contacto directo con el público y el artista hace una experiencia maravillosa y hace que el arte se vea desde otro punto más vivencial. Queremos que el público tenga mucha opción, que vea muchos estilos, muchas trayectorias, muchos personajes. Entonces sí hemos tenido mucho cuidado en esta selección y lo seguiremos teniendo. VADA México tendrá lugar del 6 al 9 de febrero en Campo Marte, como parte de la Semana del Arte. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta noche, la doctora Silvia Georgiou, presidenta del Colegio de México, nos comparte su primera columna para Noticias 22. La reflexión gira en torno al flujo migratorio de México hacia Estados Unidos y el perfil de quienes deciden arriesgarlo todo en busca del sueño americano. ¿Se siguen yendo los mexicanos hacia Estados Unidos o se acabó la migración internacional de mexicanos hacia el norte? Ahora, con la centralidad que ha tomado el tema de la migración centroamericana, pareciera que la migración mexicana desapareció. Y de hecho, lo que las cifras nos dicen es que el flujo hacia el norte sigue, pero con características nuevas. Al día de hoy, con las estadísticas más recientes, sabemos que todavía hay 11.3 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y que a lo mejor lo que ha cambiado es el perfil de los mexicanos que se están yendo. Por supuesto, siempre hay un debate en torno a las cifras. Las estimaciones van entre 140,000 y 160,000 mexicanos que se siguen yendo cada año, pero el perfil es diferente en varias cosas. Por ejemplo, ahora hay mucha más participación
de mexicanos con estudios universitarios. Si hace 10 años solo el 7% de los migrantes tenían estudios universitarios, hoy es el 17%. Otra de las características fundamentales que además cambia toda la dinámica de la migración es que es en su mayoría una migración documentada. Casi todos los mexicanos que se están yendo a Estados Unidos se están yendo o con visas de trabajo, o tienen papeles de residencia permanente, o son ciudadanos estadounidenses y mexicanos y pueden ir y venir. Y eso cambia totalmente la dinámica de la relación y el significado que tiene la migración internacional, por ejemplo, en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar a futuro? Bueno, creo que tenemos que empezar a hacernos la idea de que tenemos una población compartida, que los mexicanos somos una población móvil, el decir que cerca del 10% de los mexicanos viven en Estados Unidos, casi 20% si pensamos en la población en edad de trabajar, pues habla de que somos una población que se mueve. Y esta situación de documentación nos hace suponer que se mantendrá el patrón de idas y venidas que llevan, por ejemplo, a lo que tenemos el día de hoy, que es un saldo cercano a cero, o sea que el mismo número de gente que se está yendo está regresando, y bueno, pues que será el patrón hacia el futuro. Muchísimas gracias por esta colaboración y les cuento que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ya tiene fecha para presentar el viento que pasa a través del mundo con una invitada muy especial. Vamos a ver. Por cuarta ocasión, Lan Weiwei visita nuestro país para ofrecernos el instrumento chino tradicional que ejecuta la pipa. Thank you very much for the interview, Lan. Welcome for the fourth time to Mexico. So now, what's the program that you're going to perform here, and how does it connect to the orchestra in general? You mean this time? Yep. The program? This time I'm going to play a fantastic pipa concerto, which is called The Wind Passing to the West. Composed by Jia Guoping, the brilliant Chinese composer. How to connect with of UNAM? In fact, it was the second time to cooperate with of UNAM and the conductor Ling Tao from China, also from our conservatory also. The first time, it was 2 years before, it was the second China-Mexico Music Festival. Hosted in the conservatory and here in UNAM. So the pieces seem to evoke a very natural setting. How do you translate these compositions of natural settings into the execution? How do they challenge your sensibility? Very good question. So I appreciate a lot. So I can have this chance to represent the music by talking. This piece can be the most special one I have ever played, because the composer, I have cooperated with the composer for more than 10 years, and he knows me and he knows pipa a lot. In this piece, he right back to the traditional form of pipa, the ancient form of pipa, because the form of pipa now you see, in fact, it's developed and modern model. In fact, in the past, the sound and the way of playing we almost abandoned. So the composer depends on his knowledge and his imagination. He retuned the pipa, and he changed the tuning of pipa to a lower region, so pipa can have a lower sound. And for this tuning, we develop a new strings for that. So he wants the sound of pipa can interpret the ancient image of before Tang Dynasty, because in Tang Dynasty, pipa has the lower region and the sound is more not sharp, not delicate like nowadays. How do you find the presence of traditional Chinese instruments in Mexico and in the world in general? 20 years before, the Chinese traditional
instrument like pipa or huzheng, sheng, such instruments to the world. It's like the Chinese symbol, the Chinese tech for the world. But with the developing, with the effort of the Chinese composers and also the composers from other countries who are interested in the Chinese instrument, the Chinese instruments and the Chinese musicians can be more and more cooperate with the Western musicians. And thanks to the contemporary music, we can have no gap to cooperate with Western orchestras or Western ensembles. How to protect this heritage if this is under threat at all? In my opinion, I thought the two directions are important. One is to keep our root, so keep the heritage, never change it. And the other thing is to develop and to create the new thing of our generation. That's the most important thing, to make the new tradition for our instrument, for our music tradition. El concierto Ecos de la Ruta de la Seda contará también con la presencia de otros solistas chinos como Lin Han en el gusheng, Ning Yang en la flauta de bambú y Yang Sheng en el sheng. Se llevará a cabo el sábado 5 de octubre a las 20 horas y el domingo 6 de octubre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, imperdible, hay que darse una vuelta este fin de semana y ya comenzó también la primera edición del Festival de Cultura Alimentaria. México es la cuna de la semilla del cacao y desde épocas prehispánicas el lugar de origen de la cultura del consumo del chocolate como bebida que producía una gran energía y vitalidad. Fue hasta la llegada de la conquista española que el resto del mundo conociera el chocolate. En honor a su legado histórico y riqueza cultural, el Museo Nacional de las Culturas Populares lleva a cabo el primer Festival de Cultura Alimentaria, cuyo protagonista es el cacao. Esta bebida, por ejemplo, desde el punto de vista zapoteca, le decimos la sangre de los dioses. Entonces ya te imaginarás la importancia que tiene el cacao y la presencia que tienen las culturas indígenas o las culturas originarias de México. En todo el país hay esta presencia, en algunos más, por supuesto, algunos estados como Tabasco, Oaxaca, que tenemos bebidas prehispánicas muy, muy interesantes, ¿no? En el evento participan productores de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, con distintas recetas originarias de cada región en la preparación del chocolate. Bebidas que tienen que ver con lo más profundo de nuestras culturas, que tiene que ver con el maíz, que tiene que ver con las flores maceradas que se dejan al alba para crear estas bebidas que son, aparte de que nos proporcionan alegría, nos proporcionan energía para poder seguir trabajando, tienen una relación directa con la cultura nuestra, tiene una relación directa con lo que se cuenta, con los mitos, con las creaciones. El festival se celebra en el marco del programa Semillas que nos dieron patria, que contempla las 5 semillas originarias: maíz, cacao, chile, amaranto y frijol. El chocolate es parte de la memoria que tengo en la nariz, mi nariz que es de metate. Yo siempre le he dicho así porque es de donde mi abuela, las mujeres de mi casa molían chiles para hacer el mole, que también lleva chocolate, la bebida bupu. Y todas las tardes en el Istmo, los juchitecos, vamos a beber esa bebida. Pero también tenemos otras que a la hora de morir, a la hora de nacer, se bebe chocolate. Con una convocatoria de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, el festival se lleva a cabo del 2 al 6 de octubre. El acceso es gratuito. Canal 22, Omar Vera. Ah, qué rico. Para abrir el apetito y saliendo de aquí, irnos a cenar. Por lo pronto, una pausa. Como cada semana, Roberto Frías nos transporta a la región hoy para hablar de la transformación en la historia de la Plaza de Santo Domingo en voz
de los escribanos que nos hablan de los retos que implica este oficio y cuántas historias se tejen allá. Vamos a la región. El centro histórico es el ejemplo más dramático de la superposición de capas temporales en la Ciudad de México. Se dice que la Plaza de Santo Domingo fue el Palacio de Cuauhtémoc. Luego se convertiría en un gran conjunto conventual de los dominicos, cuya iglesia aún se mantiene en pie. En el siglo XIX se destruyó parte del convento para dar curso a una serie de reformas urbanas, lo que dio nacimiento a la plaza, con su escultura de Doña Josefa Ortiz de Domínguez y sus portales, donde habría de establecerse un grupo de escribanos e impresores. Los escribanos traducían a texto las ensoñaciones de los enamorados que no sabían escribir, se ocupaban de comunicaciones gubernamentales o de despachos de todo tipo, y los impresores volvían concretas, con sus tipos móviles y sus pequeñas imprentas, las invitaciones, los líbelos y los volantes. De hecho, lo siguen haciendo en la actualidad. Claro, todo tipo de comunicación, sobre todo comercial o de que tengan que entregarse en oficinas gubernamentales, y aparte pues las cartas de amor cuando vienen 2 o 3 enamorados por ahí. Ha variado el trabajo. Hubo un tiempo que antes de que existiera la computadora, las tesis me las traía manuscritas, entonces yo las corregía, las tesis las pasaba en limpio, las corregía, les daba el estilo y la ortografía. Durante muchos años hice eso. Aparte, aquí me dedico a hacer oficio, todo tipo de oficio para el gobierno, contratos, lo que sea, cualquier tipo de trabajo. Ahora complementado con las tesis que me dedico a imprimirlas y soy impresor ahora. Los escribanos e impresores representan la posibilidad de copiar, reproducir y dar forma concreta a nuestros deseos y necesidades textuales. Formas que se repiten de una generación a otra, copias de las copias de las copias que buscan expresar las mismas ideas y sentimientos. Sin embargo, los mismos avances tecnológicos que facilitan su reproductibilidad son los que ahora amenazan el oficio. Llevamos 150 años y ha habido cambios de nuestras herramientas, con pluma de ave, con máquinas mecánicas, con máquina eléctrica, con computadoras, y no hemos tenido, cada vez creo yo y considero que ha habido una cierta adaptación de nosotros más que nada hacia lo que necesita la gente. También se sabe que en la Plaza de Santo Domingo ocurren otros negocios de reproducción que no son lícitos, donde ciertos actores prefieren lucrar con la falsificación de documentos. Hay quienes lo ven, quienes no lo ven y quienes no lo quieren ver, pero lo cierto es que se trata de otra amenaza puntual para quienes intentan vivir legalmente de su oficio. Yo creo que si las medidas serían tomadas sería en cuestión aparte de lo que nos da identidad histórica a todos, porque aquí ha venido por generaciones a hacer sus comunicados y todo lo demás que se expresa en la prensa, pues tienen la oportunidad de expresar. Tenemos derecho de expresión, cada quien puede expresar lo que quiera. Lo único que tiene que traer, pues, en caso de ser una cosa válida, presentar las pruebas. Usted y yo sabemos que toda la gente habla. Digo, eso que dice usted es verdad, pero toda la gente habla, pero nadie hace nada por corregirlo. Si quisieran corregirlo, eso no existiría desde hace mucho tiempo. Irónico pero cierto, el perfeccionamiento de las técnicas de reproducción permite que lo copiemos todo. La irrupción de lo digital significa la multiplicación al cuadrado de documentos, pero también la disminución en picada de la necesidad de oficios analógicos, quizá más artesanales, quizá más conectados, con una sensibilidad en peligro de extinción. Para Canal 22, Roberto Frías. El 25 de septiembre, Oaxaca nos sorprendió con una noticia que, tratándose de un estado con tal cantidad de situaciones de carencias, uno de los más empobrecidos de nuestro país, de verdad fue una noticia que llamó mucho la atención, y por ello vamos a platicar ahora con Guillermina Juárez del Centro del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que es una asociación civil que se dedica justamente al estudio de situaciones que tienen que ver con la mujer. Guillermina, bienvenida. Platícanos, ¿cómo es que Oaxaca, tú eres de Oaxaca, además, un estado que es pionero en este asunto? Aparte de la Ciudad de México, sería el único que ha
despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, mujeres que tienen un embarazo de un trimestre, de 12 semanas, no solamente por ciertas causas muy específicas, sino por voluntad de la mujer. Llama la atención que sea Oaxaca. Ok, bueno, pues buenas noches, Laura, y a todo el auditorio. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, como dices, pues Oaxaca da una muestra más de esta resistencia histórica, de estas luchas históricas que ha tenido pues como Estado, y bueno, pues llega a ser un referente tanto a nivel nacional como también a nivel Latinoamérica en, bueno, pues este avance sustancial en materia de derechos. Ahora, GIRE, el grupo de reproducción, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita les digo. Elegida. Nos dio un informe, tiene un informe por ahí que dice que en Oaxaca ha habido mujeres que han sido sentenciadas, que han sido procesadas penalmente por la interrupción del embarazo. Es decir, es un estado que ya tenía un historial de criminalización importante. Hay otros estados de la República, pero Oaxaca en particular había esto. ¿Qué va a ocurrir con esas mujeres que han sido criminalizadas, que a lo mejor se han sido privadas de la libertad a partir de esta legislación? Claro, bueno, pues creo que esto es un tema importante, lo que mencionas, justo porque, bueno, al final esta reforma es un resultado de un logro colectivo y, bueno, pues es el inicio también de un camino para poder garantizar justo el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, ¿no? En este sentido, efectivamente, pues hay un número considerable de mujeres que han sido procesadas, alrededor de 9,000 pues mujeres han solicitado 9,000 mujeres de Oaxaca solicitado justo la interrupción de un embarazo. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las sentencias, pues estamos hablando de que al menos 20 mujeres han sido encarceladas a partir de 2016 y bueno, ha habido un sinfín de complicaciones también a partir de esto, ¿no? Entonces justo urgen que se revisen estos casos y que bueno, pues se les pueda dar un seguimiento puntual desde el programa de mujeres indígenas que acompañamos en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Justo estamos promoviendo eso, el abrir, el aperturar espacios de diálogo, espacios también en los cuales se retomen buenas prácticas como, pues bueno, que se pueda garantizar los derechos, que puedan contar con un traductor, que se revisen estos casos a detalle. Guillermina, una pregunta que se hace en un sector importante de la población ¿es compatible el derecho a la vida y la protección de la vida con el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo o el derecho reproductivo de la mujer? ¿Son dos derechos que se contraponen o son armónicos? Claro, bueno, sí, estamos hablando desde un enfoque de derechos, justo el tema de elegir y decidir sobre nuestro cuerpo es un tema que es importante priorizar, en el cual, bueno, también los gobiernos tienen que estar como mejorando las condiciones para que desde etapas tempranas se pueda acceder a una educación sexual integral. En el caso de Oaxaca te puedo decir que tenemos un diagnóstico estatal que realizamos en el cual pues hay una ausencia total de información en nuestras lenguas, considerando que Oaxaca es el estado que mayor población indígena tiene en todo el país y hay una ausencia clara de información. También es pues muy difícil acceder a un método anticonceptivo, hay muchas barreras también culturales, la atención que se está dando en los sistemas de salud de primer nivel es pues poco pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cálida, que no es adaptada a los contextos, a veces está llena de prejuicios. Entonces esto va marcando también pues una barrera en ese sentido. Ahora, bueno, nada más la aclaración, Grupo de Información y Reproducción Elegida, que es lo que decíamos hace rato, GIRE, que lleva una bitácora muy puntual acerca de mujeres que han sido procesadas por esto. El no criminalizar, el despenalizar el aborto, ¿significa incentivarlo, Guillermina? No.
No es así. Apoyarlo, no es promoverlo. así. Esto, bueno, tiene que ser un tema en el cual pues se está hablando de derechos, de una progresividad de derechos. Hay una serie de instrumentos a nivel internacional que han hecho recomendaciones al Estado mexicano para que justo adopte este tipo de reformas. Creemos que justo Oaxaca está dando un mensaje de esperanza a nivel nacional y a nivel Latinoamérica para que justo también pues otros estados puedan reformar a nivel local. Y bueno, pues que podamos garantizar juntos, pues eso, ¿no? El acceso libre a este derecho, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos. Y bueno, en ese sentido te puedo decir que desde el instituto, pues a través también de una articulación de mujeres indígenas, se han abierto esos diálogos a nivel nacional en torno al aborto, ¿no? ¿Qué tenemos que decir las mujeres indígenas en este sentido? Las mujeres afromexicanas. Y bueno, sabemos que desde tiempos inmemorables nuestras ancestras ya abortaban, lo hacían a través de tés, a través de hierbas. Sin embargo, en estos espacios también nos damos cuenta que cambia también la forma en la que de manera comunitaria o en estas comunidades se le llama, ¿no? Por ejemplo, ellas dicen que acuden a otras mujeres para que les ayuden a regularizar o a normalizar su regla. Y bueno, eso es nombrar de manera distinta la misma acción y no decirle aborto, ¿no? Que es una palabra que quizá ya está cargada de muchos prejuicios. De estigmas. Y de estigmas, efectivamente. Ahora, esto quiere decir que el despenalizar el aborto es un paso desde el punto de vista legal que se da, pero que no puede ir solo, que tendría que ir acompañado de trabajo comunitario, de políticas públicas de educación, también de información a los sistemas de salud, de información a las propias comunidades, porque Oaxaca resulta que es uno de los países, bueno, en México el aborto no seguro es la cuarta causa de muerte materna y me parece que en Oaxaca la cifra es todavía más elevada. Entonces, bueno, estamos hablando de un problema que se puede considerar de salud pública y esa es una forma de enfrentarlo. Y bueno, para la gente que tiene un pensamiento distinto, yo creo que pues, se abre el diálogo. De verdad, Guillermina, muchas gracias por venir a platicarnos de ello. Claro que sí, y bueno, pues efectivamente recordar que, bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? Justo, ¿no? El seguir impulsando estas acciones, que se sensibilice al personal de salud para que justo dé una atención de calidad, una atención digna y, bueno, pues políticas públicas y presupuestos que garanticen eso, ¿no? Una educación sexual integral y tener el acceso a métodos anticonceptivos. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y, bueno, ¿nos puedes dar algún dato de este instituto? Claro que sí, bueno, pues el Instituto de Liderazgo tiene su sede aquí en la Ciudad de México, nos pueden ubicar así en redes sociales como Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, @ILC Beauvoir en Twitter, en Instagram. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Guillermina. Ahí está, hablas de esperanza, pero también un gran ejemplo para otras naciones y para otros estados. Gracias a ustedes por acompañarnos, los esperamos mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Muy buenas noches.